El día de hoy vamos a ver el siguiente tema: números decimales y fracciones decimales. Los números decimales son aquellos que cuentan con una parte entera y una parte decimal. Estas dos partes se encuentran separadas por un punto decimal. Normalmente cuando nosotros vemos un número así, lo leemos 2.35, pero esta es una manera errónea de leerlo. Lo correcto sería 2 enteros 35 centésimos. Para aprender a leerlos sin equivocarnos, analicemos lo siguiente. Los números reciben su nombre de acuerdo a su posición. En esta tablita nos podemos dar cuenta que las unidades, decenas, centenas, etc. corresponden a la parte entera, y la parte decimal está conformada por los décimos, centésimos, milésimos, 10 milésimos, 100 milésimos, millonésimos, etc. Retomando el ejemplo anterior, nos podemos dar cuenta que la parte entera también la podemos leer como 2 unidades. Ahora, si nos fijamos en la parte decimal, nos podemos dar cuenta por qué son 35 centésimos. Se lee así porque el último número que tenemos, que es 5, está en la posición de los centésimos. Ahora analicemos otros ejemplos. Este número se lee como 0 enteros 5 milésimos, porque el último número que tenemos, que también es 5, está en la posición de los milésimos. El siguiente número se lee como 12 enteros 355 milésimos, porque una vez más el último número que tenemos está en la posición de los milésimos. Ya hemos analizado qué son los números decimales y cómo se leen. Ahora vamos a ver lo que son las fracciones decimales, pero antes vamos a recordar cuáles son las partes de una fracción. En este ejemplo, la fracción que tenemos es 2 tercios. El 2 es el numerador y el 3 es el denominador. Ahora sí, vamos a ver qué son las fracciones decimales. Las fracciones decimales son aquellas en las que el denominador es una potencia de 10. Los números que son potencia de 10 son 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, etc. Algunos ejemplos son 10 centésimos y 4 décimos. Las fracciones van a recibir su nombre de acuerdo al denominador que tengan. Si la fracción tiene 10 como denominador, se llamarán décimos. Si tiene 100, se llamarán centésimos. Si tiene 1000, milésimos, y así sucesivamente. Los números decimales los podemos transformar en fracciones decimales, y las fracciones decimales las podemos transformar en números decimales. Veamos un ejemplo. Este número se lee 0 enteros 35 centésimos. Para transformarlo en una fracción decimal vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar el 35 en el numerador. Y en el denominador tenemos que colocar un número que sea potencia de 10. Ya habíamos dicho que los números que son potencia de 10 son el 10, 100, 1000, 10.000, etc. Pero ¿cómo vamos a saber qué número vamos a colocar de denominador? Pues muy fácil. Si este número fueran décimos, colocaríamos el número 10, pero como estamos hablando de centésimos, vamos a colocar como denominador el número 100. Y de esta manera ya tenemos nuestra fracción decimal, que son 35 centésimos. Se lee de la misma manera que se lee el número decimal. Veamos otro ejemplo. Este número se lee como 0 enteros 3 milésimos. Para transformarlo en fracción decimal lo que tenemos que hacer es colocar al 3 como numerador. Y como denominador vamos a colocar al número 1000, porque estamos hablando de milésimos. Ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a transformar esta fracción decimal en un número decimal. En este caso tenemos 3 décimos. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar el lugar de los décimos. Aquí está. Entonces, en este lugar vamos a colocar al número 3.
y ya únicamente agregamos un 0. Y listo, ya hemos transformado nuestra fracción en un número decimal. Ahora vamos a convertir 3 centésimos en número decimal. Lo primero que tenemos que hacer es buscar el lugar de los centésimos. Aquí está. Entonces aquí vamos a colocar el número 3. El siguiente paso es colocar en el lugar de los décimos un número 0. Y lo mismo del lado de las unidades. Y ahora sí, ya tenemos nuestra fracción transformada en decimal. Ahora tenemos 3 milésimos. Lo vamos a convertir en número decimal. Ubicamos nuevamente el lugar de los milésimos. Y aquí vamos a colocar el número 3. Y en el lugar de los décimos y centésimos colocaremos 0. Y lo mismo de la parte entera. Y ya tenemos nuestra fracción convertida a número decimal. Con los ejemplos anteriores te puedes dar cuenta que 3 décimos, 3 centésimos y 3 milésimos se expresan de manera diferente. Para entenderlo mejor vamos a expresarlo de manera gráfica. Aquí tenemos un entero. Aquí tenemos un décimo, porque el rectángulo está dividido en 10 partes, y de esas 10 partes únicamente resaltamos una de ellas. Aquí tenemos un centésimo, porque el rectángulo lo hemos dividido en 100 partes, y de esas 100 partes únicamente hemos resaltado una de ellas. Y finalmente tenemos un milésimo. El rectángulo ha sido dividido en 1000 partes, y de esas 1000 partes hemos resaltado una de ellas. Con estas imágenes nos podemos dar cuenta que un décimo es mayor que un centésimo y que un centésimo es mayor que un milésimo. Recuerda que cuando escribas la manera en cómo se leen los números y fracciones decimales debes prestar atención a la ortografía, especialmente en las palabras que llevan acento y haciendo un buen uso de la C y de la S según corresponda.